Buenas noches. Hemos visto ya un primer apartado respecto al conocimiento. Hemos visto que nuestro conocimiento requiere de la experiencia, de las sensaciones. Hemos visto que esas sensaciones suelen considerarse como afecciones, como pasiones, como alteraciones del sujeto y por eso los filósofos tenían una concepción muy negativa de las sensaciones. Vamos ahora con nuestro segundo apartado, que son los procesos del conocimiento. Conocer no es algo tan simple, tan sencillo como abrir los ojos y ver. Incluso cuando miramos hemos visto que hacemos muchas cosas. Cuando, por ejemplo, siguiendo a nuestro intrépido Sherlock Holmes de la época medieval, que inventa Humberto Eco, cuando vio una huella en el suelo, hasta que no pudo decir que esa huella era una huella de un caballo, no había realmente conocido. Vamos a hablar a partir de ahora de las sensaciones como si fueran intuiciones. Vamos a utilizar el término intuición y como vamos a ver requerimos además de una intuición de un concepto, ¿de acuerdo? Para que haya conocimiento se requiere del concepto además de la sensación o la percepción. Aquí tenéis la huella del caballo siguiendo el, el pasaje que recoge César Tejedor Campomanes de El nombre de la rosa. Bien, ya sabemos que en el lenguaje ordinario, ordinario en el sentido de una conversación normal, una intuición es un presentimiento, pero en filosofía la intuición es algo inmediato. Y el problema es que los filósofos no se ponen de acuerdo y para unos la intuición es intelectual y para otros la intuición es sensible. Una intuición intelectual sería, por ejemplo, esa bombillita que se nos enciende en los dibujitos animados de por fin lo entiendo, he visto la luz, es inmediato. Ya os había dicho en el tema anterior que todos hemos tenido esa sensación, ¿no? Me tiro 3 horas con un problema de matemáticas y por fin lo veo y digo, qué tontería, ¿por qué me he tirado 3 horas cuando era tan claro, cuando era tan evidente? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el todo es el mayor que cada una de las partes sería una proposición evidente que se puede captar por medio de una intuición. Los conceptos, ¿qué son los conceptos? Bueno, pues los conceptos que necesitamos para que haya conocimiento son sinónimo de ideas. Pero como ya os he dicho en más de una ocasión, cuidado con el término idea en un examen de filosofía. Vale, os recuerdo que estamos viendo lo que es una intuición y lo que es un concepto, porque son los dos aspectos que se requiere para que haya conocimiento. Cuidado, intuición, como veis, coloquialmente es un presentimiento y aquí es una percepción íntima, instantánea. Y un concepto, pues como veis, es sinónimo de idea. Pero cuidado porque en filosofía idea puede ser las ideas de Platón, puede ser sinónimo de concepto, puede ser, por ejemplo, para los empiristas que no distinguían muy bien, sobre todo Locke, Hume un poquito mejor, la distinción entre percepciones e ideas y, por ejemplo, para complicarlo incluso más, para Kant las ideas puras eran Dios, el alma y el mundo. Por lo tanto, mucho cuidado porque cuando en un examen de filosofía utilizáis el término idea, si no precisáis me refiero a las ideas de Platón, me refiero a las ideas según las concibe Descartes, me refiero a las ideas tal y como las defienden los empiristas, pues entonces no queda claro. Por eso es es recomendable utilizar concepto. Tenemos aquí un texto, seguimos el orden, ¿no? Entonces nos encontramos que nos dice Kant, en todo conocimiento, estoy en el texto 28, la intuición y el concepto, en todo conocimiento hay que distinguir la materia, es decir, el objeto y la forma. Esto es la manera como conocemos el objeto.
Un salvaje ve de lejos una casa de la cual desconoce el uso. Este objeto se le presenta, es decir, es intuido como podría serlo para otro que lo conociese determinadamente, es decir, como una habitación propia para el uso del ser humano. Mas en cuanto a la forma, este conocimiento del objeto es diferente en cada uno. En uno es simple intuición, en otro es intuición y noción, concepto a la par. Bien, este texto de Kant nos muestra los prejuicios que tenían en el siglo XVIII. Está considerando que alguien supuestamente primitivo, un salvaje, si llega a las costas de Europa, iba a ser incapaz de saber que lo que tenía delante de él era una casa. Bien, ahora que ya somos expertos, después de haber leído el libro de Marvin Harris, sabemos que los Yanomamos, para poner un ejemplo, pues no serían incapaces de saber lo que es una casa. Es verdad que seguramente sus casas no son como las nuestras, pero realmente tener un concepto de casa, pues seguramente lo tienen, ¿de acuerdo? Pero da igual. A ver, no estamos aquí para meternos con Kant, sino que vemos que aquí Kant está distinguiendo entre lo que es ver una casa y saber que lo que estoy viendo es una casa. Y como ves, lo llama la materia y la forma. Bien, el contenido de la forma seguramente habláis en clases de lengua, ¿no? Un profesor puede distinguir que un texto tiene una forma y tiene un contenido. Bueno, aquí está hablando de forma y materia. El contenido sería la intuición y la forma sería el concepto. Bien, vimos cuando tratamos de Descartes que Descartes confundía los sentimientos y las sensaciones y para él pensar era lo mismo que saber. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para Descartes todo lo que tuviera el sujeto, todo lo que estuviera en la conciencia sería pensamiento. Para él pensamiento es entender, querer, imaginar, todo. Diríamos en broma, y obviamente no se pone en un examen, todo el bulle bulle que hay en la cabeza para él era pensamiento. ¿De acuerdo? Pero en cambio Kant, que es del siglo siguiente, va a distinguir entre pensar y conocer. Una cosa es pensar un objeto y otro es conocer un objeto. En el apartado anterior, en la introducción, ya tratamos de este asunto, pero ahora vamos a ver cómo nos lo dice Kant. Pensar un objeto y conocer un objeto son cosas distintas. El conocimiento incluye dos elementos. En primer lugar, el concepto mediante el cual es pensado un objeto en general, la categoría. En segundo lugar, la intuición, por medio de la cual dicho objeto es dado. Si no pudiésemos asignar al concepto la intuición correspondiente, tendríamos un pensamiento, atendiendo a su forma, pero carente de todo objeto, sin que fuera posible conocer cosa alguna a través de él. Por lo tanto, para Kant, pensar es distinto de conocer. En esquemita, para pensar necesito un concepto, una idea. Para una sensación, simplemente me vale una intuición. Para que haya conocimiento, requiero del concepto más de la intuición. Necesito la idea y la experiencia, si queremos decirlo con otras palabras. Pensar, por lo tanto, me aporta el concepto, la forma, pero sin la materia. Para que haya conocimiento necesito la materia, la forma, el concepto y la intuición para Kant. La pura intuición sensible, por lo tanto, no basta. Ver, tocar, oler no me sirve. Eso no es conocimiento. Requiero, por lo tanto, de un concepto. Conocer es subsumir, poner esto que estoy yo viendo, tocando, oliendo, bajo un concepto, bajo una idea. Necesito reconocer, necesito decir que eso que veo ahí es una casa o esa huella es una huella de caballo. Necesitamos, por lo tanto, conocimiento empírico o experiencia. Nos vamos a detener un momentito en esto que es la experiencia. Ya sabemos que el término experiencia deriva del latín y que es justamente equivalente a empírico. Decir conocimiento empírico y decir experiencia son sinónimos. En un caso estoy
remitiéndome al origen latino y en el otro me estoy remitiendo al origen griego, pero es lo mismo. El significado de experiencia es un conocimiento obtenido por repetición y es lo que decimos lo sé por experiencia, y esta acepción se encuentra en Aristóteles. Cuando una sensación se ha repetido sucesivas veces, empezamos a tener experiencia. Tenemos un texto de Aristóteles que nos dice: los demás animales viven con imágenes y recuerdos y participan poco de la experiencia, pero el género humano dispone del arte y del razonamiento, y del recuerdo nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una experiencia. Y la experiencia parece en cierto modo semejante a la ciencia y el arte, pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia, pues la experiencia hizo al arte, como dice Polo, y la inexperiencia al azar. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes, pues tener la noción de que a Calias, afectado por tal enfermedad, le fue bien tal remedio, y lo mismo a Sócrates y otros muchos considerados individualmente, es propio de la experiencia, pero saber que le fue provechoso a todos los individuos de tal constitución, agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo a los flemáticos, a los biliosos o a los calenturientos, corresponde al arte. El fragmento es de Aristóteles y pertenece a la metafísica. Como siempre, lo primero que hacemos es ver el vocabulario, y aquí aparecen términos como flemático o bilioso o calenturiento que seguramente no os suenan. ¿A qué se deben estos términos? Estos términos vienen de una teoría que es la teoría de los humores, que es una teoría antigua, es una teoría contemporánea a Aristóteles, de los griegos y posteriormente los romanos, que es la teoría de los 4 humores. ¿Qué eran los humores? Los humores eran los líquidos del cuerpo. Y según esta teoría de Hipócrates y posteriormente Galeno, que tuvo mucho éxito, pues tendríamos 4 humores en el cuerpo. La flema sería uno y el flemático sería el que tiene exceso de flema. El bilioso sería otro, que sería el que tiene exceso de bilis. Pero que también esto implica características del carácter. Se suponía que el flemático, al tener un exceso de flema, era alguien lento en sus acciones, tranquilo, impasible, frente al bilioso, que por su exceso de bilis era una persona atrabiliaria. Y diréis, bueno, pues atrabiliaria no me ayuda mucho. Bueno, atrabiliario significa de genio destemplado y violento, una persona violenta. También estaba, por ejemplo, el colérico. El colérico era el que tenía exceso de bilis amarilla y era el que se enojaba. Hoy en día la cólera también es una enfermedad epidémica de origen bacteriano que se caracteriza por producir vómitos y diarrea y puede llevar a la muerte. Esta es la teoría de los 4 humores. Los 4 eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Se correspondían con 4 órganos del cuerpo, porque se suponía que el corazón producía la sangre, el hígado la bilis amarilla, el bazo la bilis negra, y dependiendo de los médicos, o bien el pulmón o bien el cerebro producía la flema. Como decía, esto se relacionaba con el carácter de las personas. Había personas que eran tranquilas, había personas que eran melancólicas, otros eran coléricos y otros eran emocionales. Y estos médicos también intentaron relacionarlo con los 4 elementos: aire, fuego, tierra, agua, y también con lo seco, lo caliente, lo seco y lo húmedo, lo caliente y lo frío. De ahí esta idea de que dependiendo de las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, pues nuestro carácter se altera. ¿Por qué? Porque más humedad o menos humedad hacía que nuestro cuerpo produzca más de algún humor, y eso nos
alteraba nuestro carácter. Y por eso los médicos, pues por ejemplo, podían recomendar paños o podían recomendar a sus pacientes un cambio y mejor te vas una temporada a la montaña porque te va a venir bien el clima más frío que estar en esta zona por justamente los humores, ¿de acuerdo? Bien, vamos a una imagen de una sangría. A lo mejor habéis oído de esta práctica que hoy en día nos parece una cosa rarísima, que era que cuando la gente estaba enferma les quitaban sangre. ¿Y por qué era? Bueno, porque se suponía que teníamos 4 humores y teníamos un exceso de uno. Vale, pues una vez que hemos visto justamente el texto, vamos a ir leyendo frase por frase. Pero antes, aclaro una cosa, aparece la palabra arte. Y cuidado porque nosotros tendemos a pensar en las bellas artes, pero aquí Aristóteles, que es un filósofo de la antigüedad, para él el arte es la técnica, ¿de acuerdo? Durante siglos arte y técnica eran lo mismo, igual que hemos visto el término experiencia y empírico, simplemente unos de origen griego y otros de origen latino, pues el arte era de origen latino y técnica era de origen griego, pero durante siglos era lo mismo. Y cuidado porque si vais a arte, conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo, eran reglas. Y hoy en día, en cambio, tendemos a pensar que el artista es aquel que rompe las reglas. Es alguien creativo, original y no cumple las reglas, cuando durante siglos el arte y la técnica era cumplir unas reglas. Y como veis, para hacer algo, para producir algo, entonces el panadero que hace pan es un arte, es una técnica. El ebanista que hace muebles es un arte, es una técnica. Y por eso durante siglos se hablaba de los artesanos, que viene de la palabra arte. Bien, vamos con nuestro texto de Aristóteles y vamos a ir leyendo frase por frase. Los demás animales viven con imágenes y recuerdos y participan un poco de la experiencia. Como veis, está distinguiendo entre el ser humano y los animales. Bien, imágenes tienen, pero tienen poca experiencia, ¿de acuerdo? Según Aristóteles, no estamos en clase de biología, no lo vamos a discutir, no vale la pena, pero el género humano dispone del arte y del razonamiento. Esto de que el ser humano tenga razonamiento, pues no es ninguna sorpresa después de que en la evaluación precedente habláramos del ser humano como animal racional. Y del recuerdo nace para los hombres la experiencia, pues muchos recuerdos de la misma cosa llegan a constituir una experiencia. Por lo tanto, el ser humano requiere de la memoria y acumulando distintas sensaciones, distintas percepciones, es capaz de ir acumulando experiencia. Y la experiencia parece, en cierto modo, semejante a la ciencia y el arte, pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia, ¿vale? Como veis, para Aristóteles, y esta es una gran diferencia entre Aristóteles y Platón, es a partir de la experiencia cómo el ser humano constituye el arte, que hemos visto, lo podemos sustituir por la técnica y la ciencia. Pero la ciencia y el arte llegan a los hombres a través de la experiencia, pues la experiencia hizo al arte, como dice Polo, y la inexperiencia al azar. Por lo tanto, para este señor Polo, que nos da igual, no es importante, considera que el arte se basa en la experiencia. Estamos viendo que para Aristóteles nuestra experiencia se basa en las sensaciones, el arte se basa a su vez en la experiencia. Y si no hay, por lo tanto, para este autor, como veis, no hay experiencia, entonces no habría técnica, no habría arte, habría azar. Nace el arte cuando de muchas observaciones experimentales surge una noción universal sobre los casos semejantes. ¿Cuál es la distinción que está haciendo Aristóteles en este texto entre la técnica, el arte y la experiencia? Que el arte, la técnica y obviamente la ciencia trata del universal y en cambio nos vemos que la experiencia trata del caso particular.
Pues tener la noción de que a Calias, afectado por tal enfermedad, le fue bien tal remedio, y lo mismo a Sócrates y otros muchos, considerados individualmente, es propio de la experiencia. Pero saber que le fue provechoso a todos los individuos de tal constitución, agrupados en una misma clase y afectados por tal enfermedad, por ejemplo, a los flemáticos, a los biliosos, a los calenturantes, corresponde al arte. Por lo tanto, la experiencia trata de casos particulares. El arte, en cambio, trata del universal. La vecina del tercero, que ha tenido 5 hijos, tiene experiencia, porque ha tenido 5 hijos, y ha visto que cuando a sus hijos tenían dolor de cabeza y se tomaban una aspirina, se les pasaba el dolor de cabeza. Pero eso no es ser médico. El médico no solo tiene experiencia, sino que también tiene arte, tiene técnica, tiene reglas. No trata del caso particular, trata del caso universal. No trata de Calias, y si queremos lo podemos modernizar, de Pedro, María y José, sino que trata de los calenturientos, biliosos y flemáticos. Y si queréis lo podéis modernizar. No trata de los diabéticos, no trata de los que tienen gripe, no tratan de aquellos que tienen sida, sino el médico trata del universal y en cambio la experiencia trata del caso particular. Nos puede parecer curioso que Aristóteles considere que la medicina es un arte, pero tener en cuenta, primero, que no es una de las bellas artes, sino que está hablando de una técnica y que vimos al principio de curso que los griegos distinguían aquello que es teórico de aquello que es práctico. La medicina, obviamente, en la época de Aristóteles y hoy en día es práctica. Yo voy al médico porque quiero un fin, quiero alcanzar la salud. Vale, no es un producto, no es como el panadero que hace pan o el ebanista que hace muebles, pero sí que tiene una finalidad, tiene algo práctico. En cambio, para Aristóteles, las ciencias eran teóricas. Os recuerdo que la física, las matemáticas, para los griegos eran teóricas y para ellos no tenían ninguna aplicación práctica. Hoy en día, la física, las matemáticas tienen aplicaciones. Por lo tanto, no tenemos esa distinción tan clara entre ciencias que son teóricas y técnicas que son prácticas y son productivas. ¿Verdad? Respecto a... Uy, ¿por qué salió al revés? Vale, qué curioso. Debería salir. Vale, como vemos, partimos de las sensaciones, a partir de las sensaciones se forma la experiencia, a partir de las distintas experiencias se puede formar un arte, una técnica, y a partir del arte y la técnica aparecería la ciencia. El arte, como vemos, para Aristóteles trata de el universal, flemáticos, biliosos, calenturientos, frente a la experiencia que solo trata del caso particular de Calias, Sócrates y muchos otros, ¿de acuerdo? A ver, cuidado, hemos visto tal y como entiende Aristóteles la experiencia, pero no todos los filósofos estarían de acuerdo. Por ejemplo, los empiristas, como antes he señalado, como confunden las ideas y las sensaciones, consideran que es una experiencia, una sensación. Hoy en día preferimos para las sensaciones hablar de percepciones y distinguir la experiencia de la percepción. Cuidado con otra cuestión y es confundir la experiencia y el experimento. Los experimentos son experiencias, pero son experiencias artificiales. Yo voy por la calle y de repente me caigo. Uy, qué experiencia más desagradable. Vale, pero qué tontería de ejemplo he puesto. Da igual. Vale, ¿qué experiencias tenemos todos los días, en cualquier momento? Buenas, malas, nefastas. Pero experimentos no hacemos todos. ¿Por qué? Porque los experimentos se formulan para demostrar una hipótesis científica. Si yo no tengo hipótesis científica, no hago un experimento. Necesito una teoría que voy a intentar demostrar.
Y por último, hay una cuarta acepción de experiencia que es cuando hablamos de una experiencia total, una experiencia que me ha cambiado la vida. Es que, por ejemplo, tuve un accidente de coche y desde entonces mi vida ha cambiado radicalmente. Es que he tenido un hijo y a partir de ese momento mi vida cambió. Las experiencias de este tipo pueden ser experiencias místicas, nos acordamos Parménides que se encuentra con una diosa, debió ser toda una experiencia, o experiencias estéticas, ¿de acuerdo? Hay un escritor francés, Stendhal, que tuvo una experiencia, se puso malísimo cuando, cuando estaba en Florencia y entonces se considera que es un síndrome, el síndrome de Stendhal, que es cuando uno ya no soporta tantísima belleza. Cuando se lo contaba a mis alumnos de artes les hacía mucha gracia. Como el vídeo me está saliendo un poquito largo, lo dejamos aquí. En el siguiente seguimos